capítulo 19 del Evangelio de Juan, capítulo 19, y tendremos la predicación en el versículo 31 en adelante. Versículo 31. En el domingo anterior estuvimos hablando de un pasaje fundamental y que nos alegra la buena noticia que tuvo el sacrificio de Cristo. No nos alegra tanto el martirio y todo eso, a nadie le gusta, ¿verdad? Pero Dios había designado que así fuera, que Cristo tenía que morir para darnos vida a nosotros. Si no hay muerte, no hay vida. Como una vez le dijo Jesús a unos griegos: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Significaba de la resurrección, decir que si el cuerpo muerto no caía, no era enterrado en una tumba, no podría resucitar. Entonces, hoy vamos a ver que este sacrificio de Cristo, pues, es una buena noticia para nosotros. Ahora, en el capítulo 19, versículo 30, culminaba la expresión de Jesús antes de entregar su espíritu. Él dijo: tetelestai, que significaba, bueno, la cuenta ha sido pagada. Significa que la obra de Cristo pagó la culpa del hombre y nos redime de todos los pecados. Significa entonces que la muerte de Cristo sirvió para que nosotros fuéramos salvos y tuviéramos vida eterna. Ahora, ese no fue un grito, no fue un grito de un mártir, ¿verdad?, que se dolía en la cruz, sino fue un grito de victoria. Un grito de victoria para los que estaban crucificándole. Pues a lo mejor pensaron: aquí quedó derrotado el que decía que era el Hijo de Dios. Porque el Evangelio de Juan presenta la deidad, pero la humanidad de Cristo también. Y ellos dijeron: bueno, aquí se terminó todo. Cristo murió. Pero fíjense una cosa maravillosa que encontramos en el Evangelio de Juan. Dice: Cristo entregó su espíritu. Y en los evangelios así dice: Cristo entregó su espíritu. Ahora, ¿qué significaba eso, hermano? Que Cristo estaba entregando su espíritu. Que fue una muerte voluntaria. Fue una muerte decisiva, y quien tomó, bueno, esa decisión al principio fue Dios, pero su Hijo estaba ratificando: bueno, yo tomé la decisión de morir también. Y esa muerte voluntaria de Cristo, bueno, le da autoridad y poder, ¿verdad? ¿Y por qué decimos que da autoridad y poder? Porque en el Evangelio de Juan, capítulo 10, Evangelio de Juan, capítulo 10, me gustaría que leyeran nuestro versículo. Este versículo es un versículo fundamental para aquellos que creemos en Cristo Jesús. Capítulo 10, versículos 17 y 18. Dice el versículo 17: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El mandamiento de Dios era que Cristo muriera, pero Él ponía su vida voluntariamente fue al sacrificio. Eso significa entonces que de igual manera, si ponía su vida, tenía el poder para retomar la vida otra vez. Y en el Antiguo Testamento encontramos que Dios dice: mía es la muerte, pero mía es
la vida. Entonces Dios toma en su soberanía la decisión de quién puede morir y quién debe vivir. Y Dios tomó un día una decisión. Nosotros como hijos de Dios ahora nos gozamos, amén, hermanos, nos gozamos por el sacrificio de Cristo. Pero Dios tomó esa decisión un día y dijo, bueno, voy a llevar al sacrificio a mi propio hijo. Y ese sacrificio voluntario de su hijo, bueno, ahora dentro del plan de Dios era que nosotros que estábamos perdidos, estábamos muertos en delitos y pecados, no éramos nada, la escoria del mundo estaba expuesta a maldición y condenación. Pero de repente Dios toma la decisión y dice, voy a salvarlos. Y dio a su propio hijo. Y su propio hijo murió en la cruz. Y al morir en la cruz, Él estaba salvando a la humanidad perdida. Porque nosotros, dice la Escritura en el Romanos capítulo 3, versículo 23, que Dios no toleraba que nosotros estuviéramos en su presencia, ¿verdad? Bueno, Él tomó esa decisión de que nosotros volviéramos otra vez a la comunión con Él, ¿verdad? Porque en el capítulo 3, versículo 23 de Romanos, dice que no podíamos estar frente a Dios por todos los pecadores que éramos. Estábamos destituidos de la presencia de Dios. Ahora entonces, y Jesucristo, bueno, dentro de los planes de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, a través de salvar al pecador, tuvo que sacrificar a su propio hijo. Y dentro de esos planes de Dios, Jesucristo dijo, tetelestai, la deuda ha sido pagada. La deuda ha sido pagada. Entonces nosotros, hermanos, como creyentes, no debemos nada. Amén, hermanos. No debemos nada porque alguien ya pagó. Alguien ya pagó por nosotros. Y entonces, en el capítulo 19, versículo 31, dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Fíjense bien que estaban el día viernes en la preparación de la Pascua. Esta preparación de la Pascua era fundamental para los judíos. La Pascua era la recordación de la liberación de Israel de Egipto. Sacrificaban un corderito y ese corderito tenía que ser puro y sin mancha. Y al sacrificarlo tenían que sacar la carne, no quebrar los huesos. Es decir, aquí en este versículo estamos viendo de que el día de reposo estaba llegando, y el día de reposo, el día viernes, empezaba al atardecer, cuando ya se ponía el sol. A partir de ahí ya empezaban el día de reposo los judíos, y los muertos en la cruz estaban ahí. 2 vivos y un muerto estaban en la cruz. 2 vivos y un muerto. Amén, hermanos. Estaban 2 vivos y un muerto. Pero usted me dice, pero hermanos, de los 3 estaban muertos. No, estaban 2 vivos y un muerto. ¿Por qué? Porque Jesucristo esperaría simplemente 3 días para resucitar. Amén. Y el otro que estaba a la par le dijo, Cristo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amén, gloria a Dios. Ahora entonces, ¿para dónde vamos los creyentes? Para el paraíso. Para allá vamos. Es decir, si nos toca morir
aquí muy contentos, alegres, alabando al Rey de Reyes, pero si nos tocara morir este día, vamos a la presencia del Señor. Amén. Y entonces, y no los querían ahí en la cruz, los judíos, estos nos van a contaminar la fiesta. Necesitan quitarlos de ahí. En Deuteronomio estaba escrito que no debía de estar una persona colgada, a menos y había que quitarla porque si no contaminaba la tierra. Y los judíos en mente dicen, bueno, nos contaminan la fiesta de la Pascua. Es necesario quitarlos a ellos. Por lo tanto, aquí en este versículo dice que era un día solemne. Bueno, era un día especial para los judíos. Un día en que estaban celebrando la muerte, el sacrificio de un corderito. Ahora, hermanos, y no se daban cuenta que ya habían sacrificado al Cordero de Dios. No se daban cuenta que el Cordero de Dios estaba sacrificado ya. Porque cuando Juan vio a Jesús, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios ya había sido sacrificado. Ahora entonces, y recuerden que los preparativos, ellos, los judíos, lo hacían a partir de toda la tarde. Jesucristo a las 3 de la tarde estaba siendo sacrificado. El corderito ya estaba listo. El que quitaba el pecado ya estaba listo. Ahora entonces había sido sacrificado. La sangre había sido derramada. Ahora entonces, y fíjense, el versículo 32 dice, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Se estaba cumpliendo lo que Dios había pedido a los judíos. Cuando sacrifiquen el corderito, no le quiebren los huesos. Se estaba cumpliendo la profecía. Dios había dicho, no le quiebren los huesos. Y aquí los romanos acostumbraban a quebrar las piernas de los que estaban en la cruz. Acostumbraban a quebrarlos porque eso les ayudaba a morir rápido. Las piernas no sostenían el cuerpo y luego el oxígeno le faltaba en los pulmones porque el cuerpo estaba totalmente colgado. Sin la fuerza de las piernas, el cuerpo ya no podía sostenerse y la gente no podía respirar y moría. Ahora entonces, y ellos querían que esto ya estuviera muerto, sacarlo de ahí, porque a partir de las 6 de la tarde venía la fiesta. Ahora entonces, y dice que ya no le quebraron las piernas. Ahora entonces, una de las preguntas más importantes, ¿verdaderamente Cristo estaba muerto? ¿Verdaderamente Cristo estaba muerto? ¿O simplemente era otro que estaba muriendo en vez de Cristo? Hay algunas denominaciones que alegan que Cristo no fue el que murió. Y en el tiempo de Pablo había unos que se llamaban docetistas. Los docetistas decían que Dios no tenía nada que ver con el cuerpo del ser humano. Y ellos alegan que Jesucristo no fue el que murió ahí en la cruz, sino que el cuerpo de otro. Y Jesucristo salió en el espíritu de ese cuerpo para no sufrir lo que el cuerpo estaba padeciendo. Entonces, ¿es cierto eso o es una mentira? Pues es una mentira. Estaba sufriendo realmente el martirio de la cruz Jesucristo, claro que sí. Claro que sí. Y saben, a partir de ahí,
Jesucristo entonces no le fueron quebrados los huesos de las piernas, sino que viene un soldado y le atraviesa el costado, ¿verdad? Para dar seguridad de que estaba muerto, porque Pilato preguntaba: ¿está muerto? ¿Está muerto? Es una pregunta que también a este hombre le interesaba saber si verdaderamente estaba muerto. Y dice que el soldado en el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Le salió sangre y agua. Entonces, ¿era verdaderamente un cuerpo humano el que estaba siendo sacrificado? Sí, porque si no, no hubiera salido sangre, ¿no? Bueno, entonces los profetas habían dicho que esto iba a pasar. Iba a pasar. Y ellos veían el sacrificio de Cristo como algo que iba a acontecer, pero que no entendían. Pero más sin embargo, aquí dice que le traspasaron el costado. A lo mejor el soldado dijo: bueno, si realmente está vivo, va a reaccionar cuando le meta la lanza y el corazón sea atravesado, va a gritar o va a hacer. No, ya estaba muerto. Ya estaba muerto. Entonces, vemos aquí que la Escritura da pruebas de que Cristo era 100% Dios y 100% humano, y que el que murió ahí en la cruz era el cuerpo humano de Cristo. Ahora entonces, esto era importante, era fundamental para los creyentes. ¿Por qué? Y él sigue siendo fundamental para nosotros. ¿Por qué? Bueno, vamos a Hebreos. Me gustaría que viéramos Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y fíjense a partir del versículo 17. Versículo 17 dice, y 18: añade: y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Miren lo maravilloso de estos dos versículos. En primer lugar, es fundamental para nosotros, porque el sacrificio de Cristo, de la muerte de Cristo, llevó todos nuestros pecados. ¿Amén, hermanos? Es fundamental para nosotros. ¿Por cuántos pecados? Por todos. Por todos los pecados. Por todos los pecados. Y el día de ayer les contaba que una joven escribía un comentario y preguntando: ¿me puede perdonar Dios el pecado que hice una promesa de servirle y no he cumplido? ¿Me puede perdonar Dios eso? Desde Argentina preguntaba a la iglesia, ¿verdad?, de Emaús de Chapetí, que sus líderes les preguntaban si los pecados, ese pecado podía ser perdonado. No había cumplido el hermano, ofreció a Dios un ministerio y no lo cumplió. Y preguntaba: ¿será que Él me puede perdonar este pecado? Y le escribía muchos versículos que apoyan esto de que Cristo ha pagado por todos sus pecados. No habían pasado 5 minutos cuando responde: le agradezco porque ella llevaba una carga de saber cuántos años ya, pensar que no había cumplido con su ministerio y que Él no lo podía perdonar, hermano. Y además, no cumplir con un ministerio no lo veo como un pecado.
porque a lo mejor ese ministerio no era para ella, ¿verdad? Y por eso no había podido cumplir. A lo mejor Dios quería darle otro ministerio. Ahora, pero ¿sabe qué dice Colosenses capítulo 2, versículo 13? Que nosotros, estando condenados a la maldición del pecado, Cristo murió por todos los pecados. Por todos los pecados. Es decir, que ahí se fueron los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Y aquí en Hebreo dice el Señor: no me volveré a acordar de sus pecados. ¿Será cierto eso? Pueden preguntar algunos. Pues, si no lo creen, no le creen a Dios, porque Él que dio a través de su Santo Espíritu escribir a quienes escribieron la Biblia, para que lo que Él quería que se escribiera, nosotros lo pudiéramos leer en esta mañana. Ahora entonces, Él dice: pues donde hay remisión de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Donde hay remisión, no hay más ofrenda por los pecados. Es decir, el sacrificio de Cristo sirvió para que nuestros pecados fueran quitados de una vez y para siempre. Amén. Gloria al Señor por eso. Porque no tenemos que estar sacrificando día con día, día con día, día con día. Ahora, los sacrificios que humanamente hacemos. No recuerdo que una vez una hermana me dijo: hermano, me voy a poner en ayuno 15 días. Mucho le dije yo a la hermana, mucho. Te va a enfermar. Después vamos a tener que estar orando por usted porque está enferma. Vamos a tener que estar orando porque está enferma de su estómago. Te va a dar una úlcera. Entonces no me dicen que entre más se hace ayuno, bueno, Dios va a perdonar los pecados de mi familia y te van a salvar. ¿Podía el ayuno de la hermana quitar los pecados de su familia? No. ¿Podía un ayuno perdonar los pecados? Ahora entonces, y yo no estoy diciendo que ayunar sea malo, ¿no? Y es un beneficio personal el ayuno. Ahora entonces, pero los pecados los quitó Cristo de una vez y para siempre. Y fíjense bien que en el capítulo 9, versículo 11 en adelante dice: pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, que entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Ahora entonces, Cristo nos ha quitado, es más, nuestra conciencia a veces nos molesta, dice: pequé, ofendí a Dios. Pero Él dice: hasta de las conciencias, el sacrificio de Cristo. ¿Para qué? Para que el creyente esté seguro que nada de lo que venga puede entorpecer ya lo que Cristo hizo. Amén. Nada puede entorpecer. Es más, Cristo hizo un solo sacrificio y se sentó a la diestra de Dios. Un solo sacrificio.
sacrificio y se sentó a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque los sacerdotes siempre estaban de pie ministrando a todos los pecadores. Aquí traigo el becerrito, bueno, lo sacrificaban y lo rociaban la sangre, pasa el siguiente, y todo el día en esa historia. Y Cristo dijo: ya basta de eso. Una vez y para siempre Cristo fue sacrificado. Y aquellos sacerdotes no se sentaban todo el día, y ahora Cristo se sentó a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque ya no hay más sacrificio que hacer. Amén. Ya no hay más sacrificio que hacer. Ahora entonces, por lo tanto, el Señor dice: bueno, ya no me acordaré de sus pecados. Ahora, en el versículo 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado, para salvar a los que le esperan. Qué promesa más maravillosa. Hebreos capítulo 9 versículo 28. Él dice: aparecerá por segunda vez. Es que ya vino la primera vez, amén, ya vino la primera vez, y en la primera vez fue sacrificado, pero en la segunda vez dice que Él ya no va a venir por los pecados de nadie. En la segunda vez ya no viene por los pecados de nadie, sino más bien va a venir a salvar a los que le esperan. Es decir, ¿pero será que va a salvar a todos, a los pecadores también que no han confiado en Él? No. Los que le esperan al Señor somos nosotros. Amén, hermano. Esos los que no tienen nada que ver con el Señor, no la están esperando. No. Ellos están pensando en otras cosas, en cómo hacer dinero, en cómo andar en el mundo, en cómo, muchas situaciones de la vida, ¿no? Pero Cristo una sola vez. Ahora dice, y lo mejor cuando vamos otra vez al Evangelio de Juan. Dice en el versículo 35, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Bueno, fíjense bien, Juan estaba observando todo lo que estaba pasando. ¿Quién fue que escribió el Evangelio de Juan? Fue Juan. Y dice, el que vio estas cosas era Juan. Y él que da testimonio de que esto es verdadero. Juan está diciendo que el sacrificio de Cristo fue real. Fue real. Y él estaba escribiendo para que nosotros pudiéramos creer. Para que nosotros pudiéramos creer. Juan es el testigo presencial de esto que está escribiendo. Ese versículo dice que esto es una verdad para que vosotros también creáis. Hermanos, si es que esta palabra creáis en el Evangelio de Juan es muy común. ¿Y por qué es tan común? Porque el propósito de escribir el Evangelio de Juan es para salvar a los pecadores, para que pudiéramos ver que Cristo era Dios y también humano, y para que creyéramos en Él, y que verdaderamente esa muerte es que salva al pecador. Juan estaba diciendo esto. Y esos principios debemos de tomarlos muy en cuenta para nosotros no dudar de que el sacrificio de Cristo pues es el que salva al pecador. Y entonces en el versículo 36 dice: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que lo traspasaron. Ahora Juan está rectificando y está dando citas del Antiguo Testamento. Estas cosas ya estaban escritas, que no serían quebrados huesos y que sería traspasado su costado. Ya estaba escrito. Y eso es lo que da testimonio la Escritura, ¿no? Ahora, debemos de creer la Biblia, hermanos. Es la palabra de Dios. Si alguno no quiere creer en nosotros,
nosotros pues, que creen en la Biblia. Es la palabra de Dios. La redención vino a este mundo, no por obra humana, sino por parte de Dios. Quien salva al pecador es Dios a través del sacrificio de su Hijo. Y el que ha venido a salvar es Él. Nosotros no nos salvamos, sino que Él nos salva. Ahora entonces, por lo tanto, debemos de ver estos versículos, estos versículos tan importantes para nosotros, porque sabemos que esto nos da seguridad de nuestra salvación, de nuestra justificación. Ahora, versículo 38, y dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Gloria a Dios. Fíjense bien, siempre han habido creyentes de la secreta, ¿verdad? Siempre han habido creyentes de la secreta. Y aquí, ¿verdad? En El Salvador es común, y en otros países, ¿verdad? En Estados Unidos, me decía un hermano americano, aquí en El Salvador cuesta ser creyente, ¿verdad? Me dijo un americano, ¿verdad? Aquí en El Salvador cuesta ser creyente. Sí, porque aquí todo el mundo se conoce. Aquí en Chapetique, si nosotros andamos en manos pagos como creyentes, todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe. Ahora que si usted es de la secreta, ya todo el mundo lo sabe, ¿verdad? ¿Quién es de la secreta? Ahora entonces, Nicodemo era un hombre, José de Arimatea, y Nicodemo eran de la secreta, esos dos. Pero fíjense bien, qué importancia que aparezcan aquí. En el momento preciso de una necesidad que ameritaba que aparecieron ellos. Todo el ministerio de Jesús, Nicodemo fue de noche a visitar a Jesús, de noche, y hacerle una pregunta. Y ese día se salvó. Ese día se salvó Nicodemo, ¿verdad? Jesús le explicó cómo se podía salvar. José de Arimatea aparece aquí, y entre los dos hicieron el entierro. Qué importante, ¿no? El entierro de Jesús. ¿Era importante que fuera enterrado Jesús, hermano? Sí, era importante. Porque la Biblia dice que Cristo murió, pero fue sepultado. Y ese es el Evangelio. Cristo murió, pero fue sepultado y resucitó al tercer día. Si no lo hubieran sepultado, no hubiera habido entierro, ¿verdad? No hubiera estado ahí en la tumba. Y era necesario mostrarle a la humanidad que Cristo verdaderamente había muerto. Era necesario. ¿Por qué? Era necesario para que la gente se diera cuenta que ese no era un show. No era un show. Era verdaderamente el plan de Dios establecido, que se estaba cumpliendo. Y en el Evangelio de Juan no es tan descriptivo como en los otros evangelios. Cuando Cristo murió, empezó a poner oscuro y empezó a temblar. Las tumbas se abrieron y algunos resucitaron. Juan no describe todo eso, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? Entonces, y algunos eventos que pasaron, Juan no los describe. Ahora entonces, pero Cristo estaba dando por hecho que eso era verdadero, y Juan lo está dando testimonio aquí. Ese evento fue verdadero. Y un soldado dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Un soldado de los que estaban presenciando ahí: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y empezaron a darse cuenta que habían matado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y miren, como Cristo había dicho, ¿verdad? Y lo vamos a ver en el otro domingo. Cristo había dicho que iba a resucitar. Cuidaron la tumba.
cuidaron la tumba. Y dice aquí, en el versículo siguiente, dice: también Nicodemo, que el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y por aquel sepulcro, y porque el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ahora entonces, vemos aquí, aquí vemos a Jesús, que lo llevaron a la tumba, lo enterraron y lo prepararon. Y este Jesús va a pasar ahí 3 días. ¿Y qué va a pasar al final de estos 3 días? Bueno, lo vamos a ver el próximo domingo, pero quisiera terminar con algunos principios que nos pueden ayudar. De acuerdo a la predicación de este día, Jesús ha pagado en su totalidad el pecado de todos nosotros. Gloria al Señor por eso, ¿verdad? Ha pagado el pecado de todos nosotros. Él dijo: consumado es. Y también en esa cruz fue inmolado el Cordero, que podía quitarnos todos nuestros pecados. Así que, hermanos, lo que hemos celebrado hoy este día es un evento trascendental para nosotros. El ser participantes de la cena del Señor nos debe de motivar a recordar ese sacrificio todos los días, no solamente una vez al año, todos los días. ¿Por qué? Porque cada día que recordamos el sacrificio de Cristo, nos acordamos que Él ha salvado a nosotros también, ¿verdad? Amén. Vamos a orar. Señor, dio su vida para darnos vida, y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque, y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Dio su vida para darnos vida sin vendernos nada. Gracias, Jesucristo.